Bueno, muchas gracias. Buenos días. Eh, cuando estuvimos diseñando este evento, dijimos, bueno, si hablamos de inteligencia, yo creo que todos pensamos que somos inteligentes para dar una introducción. Pero a veces te das cuenta, como la semana pasada, no sé quiénes han experimentado con ChatGPT. Yo sí, y estaba haciendo algunos textos para el Congreso, y porque mi cerebro académico funciona en inglés, yo hice una pregunta en inglés, una respuesta en inglés y tenía que tener en español. Entonces dije, tengo que abrir DeepL para traducirlo. Y Sofía, que trabaja con nosotros como work student, dijo, simplemente atrás de la pregunta escribes Translate in Spanish. Entonces tenemos inteligencia artificial, pero si la persona que lo usa no es inteligente, la inteligencia artificial no funciona. Yo creo que este es el objetivo de hoy, que estamos acá. Tenemos todo, como dijeron también, que hicieron las presentaciones, nuestras configuraciones, pero estamos en etapa de transformación. Y para esto, transformarse, hay que cuestionarse a sí mismo, eh, a los sistemas en que trabajamos, y por esto hemos invitado oradores de Alemania, de Argentina, público privado, de la academia, para justamente tener este debate y tal vez sacarnos de nuestra zona de confort hoy, tal vez no para tener respuestas, pero sí tal vez para hacernos buenas preguntas. Ese como objetivo. Para animarnos, entonces, para empezar, dos oradores, y vamos a hacer a prueba también la inteligencia, la digitalización. Desde Brasil, Gabriel Delgado, economista, doctor en finanzas, productor agropecuario, representante en Brasil de IICA, coordinador Consejo Agropecuario del Sur del CAS. Y desde Alemania, Martin Schneider, doctor en economía agrícola de la Universidad de Halle-Wittenberg, enfocado en su tesis doctoral en potenciales económicas de la agricultura de precisión, y actualmente director de una consultoría en Alemania que trabajan a través de extensionismo privado con los grandes productores de Alemania del Este. Ellos nos conducen hoy para abrir el debate. Entonces paso la palabra a Gabriel Delgado, que nos acompaña desde Brasilia hasta que me contó. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un placer compartir con Martín este panel. También muchas gracias a la gente de Maizar, en la cabeza de su presidente Pedro Vignó y del dueño de casa, José Martín, dos queridos amigos muy importantes para el desarrollo de la agricultura de mi país. Me es encantado estar ahí hoy, pero bueno, lamentablemente compromisos laborales aquí en Brasil me impidieron poder estar con ustedes acompañándolos. Bien, yo quería arrancar sobre una cuestión semántica, sobre la cuestión de, de lo inteligente de la agricultura, ¿no? Cuando uno lee sobre lo que implica la inteligencia para los seres humanos, en realidad lo que encuentra es que hay muchas inteligencias. Hay inteligencias deportivas, inteligencias matemáticas, inteligencias emocionales. Hay una serie de cuestiones que hacen a lo que uno puede resumir todo en la palabra inteligencia. Y ahí me gustaría abordar el tema de cómo la agricultura inteligente, que por lo menos fueron las pautas que nosotros charlamos para enfocar nuestro diálogo de hoy, cómo la agricultura inteligente puede mejorar sensiblemente y puede fortalecer sensiblemente nuestros sistemas de producción. Somos conscientes todos que la crisis climática que estamos viviendo es responsabilidad histórica y presente de todos los países que componen la Tierra, y además es responsabilidad de un conjunto de sectores que interactúan entre sí. La parte que nos toca a la agricultura tiene que ser fortalecida y tenemos que seguramente tener una responsabilidad incluso intergeneracional respecto de lo que está aconteciendo. Y yo lo que creo es que
lo que uno mira, por lo menos en el Cono Sur, es que cuando uno analiza la adopción de tecnología de lo que nosotros decimos agricultura inteligente, tiene niveles de adopción que a priori son más bajos que otras innovaciones que se han desarrollado en la agricultura. Y esto despierta una pregunta de por qué. ¿Cuáles son las razones a partir de las cuales estas herramientas tecnológicas desarrolladas aquí en Argentina por mi querido amigo, fundamentalmente por mi querido amigo Mario Bragaccini? Hoy vamos a tener a un discípulo de Mario ahí, Andrés Méndez, querido amigo también hablando de este tema, que allá por el año 94 comenzó a traer con mucha fuerza a la Argentina dispositivos para tener una agricultura inteligente, una agricultura de precisión que en Argentina no existía. Y cuando uno ve los números de la adopción, esas adopciones son mucho más bajas de las que a priori uno podría haber esperado. Y aquí creo que se mezclan un montón de cosas. Yo tengo 20 años del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Yo soy un agradecido al INTA porque me crié en el INTA profesionalmente y aprendí mucho allí. Y había una frase del INTA muy importante que decía: los productores tienen muy buenas razones para hacer lo que hacen. Los productores eligen, los productores escogen siempre decisiones, por supuesto, todo atravesado por una sabiduría personal, por una educación personal, pero también por otros ejes que van más allá de las cuestiones educativas y de las cuestiones de sabiduría. Y una de ellas, yo soy doctor en finanzas, así que dicen que los que conocemos los martillos vemos todos los problemas como un clavo, pero creo que uno de los temas importantes a analizar sobre la cuestión de la adopción en general y sobre la adopción de agricultura de precisión, agricultura en general, inteligente en particular, son las cuestiones financieras que los productores enfrentan. En Argentina, los productores agropecuarios se enfrentan restricciones de capital. Los productores en Argentina enfrentan situaciones habitualmente de estrés comercial y determinadas políticas macroeconómicas que acortan el horizonte de inversión en determinadas tecnologías. Yo creo que este es un punto muy importante para analizar, y no estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, estoy hablando de las últimas décadas. Creo también que hay un tema operativo muy importante. Y para caracterizar lo que pasa en la Argentina, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa en Brasil, nosotros tenemos un ecosistema de contratistas rurales que son, desde mi punto de vista, uno de los principales actores de la producción agrícola nacional. Los contratistas son los dueños de las máquinas que los productores dueños de la tierra contratan para hacer las labores. Este sistema de separación entre el productor dueño de la tierra y el dueño de la máquina permite una estructura agraria, si ustedes quieren, una estructura de propiedad muy diversa en la Argentina. De hecho, la cantidad de productores en Argentina de poca escala es muy grande. Es uno de los sectores, me animaría a decir, más atomizados de toda la economía, el sector agropecuario, a pesar de lo que algunos comentarios políticos, de economía política hacen. El sector agropecuario es un sector muy, muy atomizado y este sistema de contratistas permiten que un productor que tiene 200, 300 hectáreas pueda no invertir en un tractor, pueda no invertir en una sembradora y que pueda no invertir en una cosechadora y pueda recibir que esos contratistas vengan al campo. Y ahora voy a hablar como productor. No es fácil para un contratista llegar a un campo, tener la información precisa de ese campo, programar las máquinas para hacer aplicaciones precisas y seguir un track a lo largo del tiempo de ese productor. Acá hay cuestiones productivas de tiempo.
Y muchas veces estas cuestiones de cambiar la información, programar las máquinas, lleva tiempo. Y los contratistas en general lo que hacen es tratar de trabajar aprovechando la capacidad que tienen sus máquinas grandes. Por eso no es una crítica esto a los sistemas de contratistas, no, solamente estoy describiendo lo que ocurre en la realidad. Creo que el sistema de contratismo en Argentina le ha dado innumerables ventajas y creo que es una de las grandes fuentes de la competitividad de nuestro país. Reconociendo eso, creo que esta cuestión de máquinas gigantes operando en muchos campos chicos, ya de por sí se tensa la cuerda. Si encima de esos campos más pequeños hay que todavía otorgarles más tiempo para esas máquinas, por las cuestiones que tienen que ver con precisar las acciones que las máquinas tienen que hacer en cada uno de esos campos, todavía la cuerda se tensa más. De hecho, hoy es muy difícil contar con buenos servicios tecnológicos de contratistas si uno quiere sembrar 50 o 60 hectáreas. Los que están en el campo saben de lo que estoy hablando. Y yo creo que hay una función, y fíjense que la mayor parte de la adopción de la agricultura de precisión en Argentina es cuanto más grandes son los campos. Hay una función entre el tamaño del campo, el tamaño de las máquinas y la aplicación de tecnología de precisión. Esto no es porque los productores más grandes sean más inteligentes, no. Lo que pasa es que la dilución de los costos fijos de programar las máquinas para poder llevar adelante operaciones precisas es mucho más importante cuanto más grande es la superficie operada. Yo creo que hay una tendencia muy fuerte de que el tamaño de las máquinas vayan determinando el tamaño de las superficies a operar. Los campos más grandes tienden a tener más valor que la misma superficie de muchos campos pequeños. Para mí la tecnología tiene mucho que ver con esto. Por supuesto que estoy hablando de la agricultura extensiva de mi país, estoy hablando de la soja, del maíz, del trigo, de la cebada, del sorgo. No estoy hablando de economías regionales, de frutales, no, estoy hablando de las principales producciones agrícolas extensivas de la pampa húmeda, que creo que se lleva una buena parte de las discusiones y de las negociaciones internacionales que enfrentamos como región sur. De hecho, los sistemas de producción son tan distintos que aquí en Brasil, por ejemplo, el sistema de contratistas no existe o es mucho más pequeño. Aquí una gran superficie tiene sus propias máquinas. En Argentina eso no es así. Hay algunos cálculos que dicen que el 70% de la superficie sembrada de Argentina está sembrada por contratistas rurales. Creo también que hay cuestiones de la política agrícola, ya no de la política económica y fiscal que afecta al sector, sino cuestiones de la política agrícola específica que tampoco ayuda para alguna de estas innovaciones. Me parece que descubrir cuáles son esas líneas de política agrícola en países con tantas limitaciones fiscales como los nuestros son también desafíos enormes. Porque lo que ocurre con el sector agrícola en Argentina, y está a la vista, repercute en el sector industrial, en el sector de servicios y en el bienestar de los salarios urbanos también. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de mi finca sobre procesos de innovación, sobre intenciones que uno tiene para tratar de abordar desde su pequeño punto de vista cuestiones que tienen que ver con
mejorar nuestra agricultura, para mejorar esta crisis climática. En mi finca yo he desarrollado construcciones de carbono cero, con paja y barro, que los puedo invitar a cualquiera que quiera conocer. Pedro ahí también fue uno de los que me inició con un contacto para comenzar con este tema. Estoy avanzando con una inversión de un sistema de pantallas solares de casi 200 paneles para bombear 120 metros cúbicos por hora de agua para regar, porque yo soy productor regante. Y la transición de dejar de usar mi equipo de diésel, que vale 20 o 30 mil dólares, a hacer una inversión en pantallas solares, solamente de pantallas solares y de equipo electrónico, el costo es de más o menos 130 mil dólares. En uno de mis pivotes estoy haciendo la prueba este año, con dificultades para conseguir ingenieros para conectarlo, ¿no? Lo estoy haciendo sin conexión trifásica, pero quiero decir, yo lo puedo hacer porque la verdad es que trato de hacer en mi finca lo que digo, pero si lo tengo que hacer financieramente, no puedo exigir al resto de los productores que lo hagan con esta desventaja financiera y con todos los riesgos tecnológicos que esto tiene. Por eso digo, mucha prudencia con utilizar la palabra inteligencia, porque me parece que atrás de esa simpleza hay muchos otros conceptos que tienen que ver con lo financiero, con el equilibrio entre rentabilidad y riesgo, con la sabiduría de los productores, por supuesto con cuestiones educativas de los productores también, con cuestiones que tienen que ver con cosas operativas que afectan la productividad, entendiendo la productividad como mayor cantidad de producto por la menor cantidad de trabajo posible. Y también comenzar a meter las escalas en la utilización de muchas de estas tecnologías. Por eso me parece clave empatizar con lo que le pasa a los productores, para poder tener ideas de políticas, de acciones que sean más efectivas y que mejoren la productividad de los policy makers. Por ejemplo, ustedes han conocido que en los últimos años, a mí me tocó en el 2017 visitar Silicon Valley, hice un curso en Singularity University sobre las nuevas tecnologías en el sector, y la cantidad de startups que estaban surgiendo en ese momento, ¿no? Y uno lo que ve es que muchas de las startups, las que querían reemplazar la tierra como para producir proteínas, muchas que permitían precisar mucho más las acciones de un productor, usar mucho menos cantidades de insumos, que necesitamos hacerlo, reconociendo que tenemos que fortalecer nuestro sistema de producción. Pero creo que muchas de ellas no lograron sobrevivir, o todavía siguen siendo startups del 2017 al 2023. O sea, 7 años de startup es como una persona de 30 años adolescente a veces. Modelo de negocios que por ahí no se adaptaron de manera cabal a las necesidades de los productores. No estoy hablando de ninguna de ellas en particular, estoy hablando en general. O quizás también pretensiones de ingresos de las startups que igualaban el beneficio marginal de los productores. Yo personalmente he evaluado la contratación de varias startups referidas al clima, al riego, y la cuenta, cuando uno le pone el factor de riesgo, ¿no?, y multiplica, las cuentas no dan. Entonces creo que el nivel de empatía con los productores, con lo que le pasa a la producción, con la situación financiera de los productores, con los riesgos del negocio y los riesgos macroeconómicos que corren los productores. Vuelvo al principio de mi presentación. Los productores tienen muy buenas razones para hacer lo que hacen.
Y creo que esta dinámica de innovación, porque no es que estamos frente a productores que no innovan, estamos frente a productores que innovan todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos estamos preguntando por qué en algunos sectores no innovan tanto, porque también innovan. No es que la agricultura precisa de cero en Argentina, ni mucho menos. Se innova y mucho, pero la sospecha es que se podría innovar mucho más. La verdad, para mí, es que tenemos que continuar haciendo esfuerzos por entender cada vez más lo que pasa con los productores, con los diferentes tamaños de productores, con los productores pequeños, con los productores, como decía la ex ministra de Agricultura, Teresa Cristina, aquí en Brasil, los grandes productores con poca tierra, ¿no? Y tratar de entender mejor cada vez más y más, dedicarnos más y más a entender los complejos procesos que hay detrás de la innovación. Y entendiendo que mi país, entendiendo que el Cono Sur es una de las regiones más vigorosas del mundo en este tema, reconociendo la necesidad de fortalecer nuestros sistemas de producción, reconociendo la importancia de ser cada vez más precisos para utilizar los insumos, reconociendo la necesidad de ser cada vez más precisos para utilizar los fertilizantes, reconociendo que tenemos una parte de la responsabilidad, no la más grande, ni la histórica, respecto de la crisis climática que estamos viviendo. Reconociendo todo eso, creo que tenemos que lograr involucrarnos cada vez más en los procesos de innovación que son más complejos. Y una cosa que a mí me pasa, yo soy licenciado en Economía Agropecuaria, me crié en el campo, soy productor agropecuario, estoy permanentemente en los foros internacionales de agricultura, de fortalecimiento de los sistemas alimentarios. Soy director de una compañía ganadera muy importante en Argentina y creo que nosotros, con muchos productores, aunque sean de pequeña escala, los profesionales que nos dedicamos a esto y que sabemos de tecnología, muchas veces, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, que era el profesional que iba al campo a enseñarle al productor, muchas veces hoy creo que, por lo menos en mi caso, para hablar solo de mí, hay veces que tengo ganas de ir a una finca más a aprender que a decirle qué es lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Una buena reflexión. Yo creo que ya tenemos algunas tareas para preguntar y discutir en el panel. Entonces, para animarnos desde Alemania, invito a Martin Schneider. Vamos a hacer a prueba la tecnología 4.0 ahora. Me doy vuelta. Buenos días, Martin. The floor is yours. Ja, schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Muy Herren. buenos días, damas, señoras y señores. Soy Martin Schneider. Muchísimas gracias por esta invitación, poder hablar aquí. Lamentablemente estoy lejos aquí en Alemania, aquí también ya es la tarde, pero estoy súper contento de poder darles mi perspectiva, compartir algunas ideas con respecto a la agricultura inteligente y al smart farming, en qué situación estamos en Alemania, y cuando les exprese mis ideas, se trata más bien de la perspectiva que yo tengo como consultor, tengo también de mi tarea que hago en todo lo que es la tecnología productiva en Alemania. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Vamos a ver un poco las estadísticas. Vamos a ver un poco lo que dicen las encuestas. Y aquí les traje un ejemplo de la situación en Alemania respecto de la utilización de ciertos componentes digitales en la agricultura. Así que ustedes van a poder ver que tenemos máquinas agrícolas manejadas por GPS. De los agricultores que hemos consultado, casi o apenas, digamos, el 60% utilizan esta tecnología, y el 24% lo tienen planificado hacerlo. Después, las aplicaciones agrarias, tenemos
más o menos 39% ya en uso y el 34% piensa utilizarlas. Luego tenemos todos los sistemas de manejo de campos o de rebaños. Se ve que solamente un tercio de estos establecimientos está utilizando estos sistemas y el 27% tiene programado utilizarlo. Todo lo que son las alimentadoras automáticas, los sistemas de drones, tenemos apenas el 20%, todo lo que son robots de ordeña, establo, cultivos especiales, inteligencia artificial, big data y robots de campo. Aquí ven un panorama general de la utilización de cómo estamos en Alemania. Sí, miramos un poco más en detalle. Voy a tratar de sistematizar desde mi punto de vista cuáles son los objetivos de la agricultura inteligente y voy a referirme a dos aspectos. Lo primero es, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la agricultura inteligente? En primer lugar, queremos aumentar la eficiencia, queremos optimizar la relación entre el rinde y la inversión. Es decir, con el mismo input queremos cosechar más o queremos tener menos input y obtener la misma cantidad del rinde. El segundo punto es aumentar la sostenibilidad ecológica. Necesitamos mayor compatibilidad medioambiental. Tenemos que evitar las resistencias que se podrían ir formando. Tenemos que en lo que es el efecto invernadero, ser neutrales en el sector del agro. Quizás no es tan posible, pero tenemos que ir en esa dirección. El tercer punto es la mejora y el alivio de la gestión operativa de los establecimientos. Es decir, por ejemplo, los agricultores necesitan sistemas de documentación automática o semiautomática donde tengan una mejora en el controlling, donde sepan dónde están parados, qué tienen que optimizar, dónde están los puntos débiles, dónde están funcionando bien. O sea, necesitamos un mayor grado de transparencia y lo que va a hacer en consecuencia es un alivio de la gestión operativa para tener tiempo de poder evolucionar en lo que es la estrategia y no tener el tiempo ocupado en el día a día. Bien, ahora si miramos el Smart Farming, tenemos 3 puntos clave. Esto sí, siempre visto desde el punto de vista de la agricultura y de los cultivos. Primero, la agricultura de precisión, en lo que sería más a nivel de parcela, a nivel pequeña, todo lo que es el manejo del suelo, la siembra, la fertilización, la fitoprotección, en donde medimos cómo es la situación y cómo se puede ir variando en el campo. El segundo punto es la automatización, el empleo de robots. Aquí tenemos dirección automática para tractores, que ya vienen a veces desde la planta. También tenemos el tráfico controlado, donde yo puedo planificar por dónde va a ir la maquinaria y medianamente se maneja en forma autónoma dentro del campo. Y por supuesto también tenemos la opción de la técnica robótica, que en los últimos años ha incursionado en la agricultura. Y después también tenemos el sector de lo que sería la documentación automática. Y estamos hablando en este caso de registrar los datos que se miden en el campo y que se vayan, digamos, que sean trasladados a un sistema central y que se pueda tener la infraestructura digital para poder plataformas de datos y poder también unificar estas plataformas de datos para poder hacer un análisis englobado. En mis siguientes explicaciones voy a hablar sobre este primer punto, o sea, la producción precisa de cultivos. Bien, aquí también tengo algunas ideas desde el punto de vista de cómo funciona con respecto a la teoría. Primero tenemos que registrar la situación, tenemos que conocer la situación, tenemos que hacer estudios del suelo, necesitamos sensores de planta que están montados en el tractor y que van a poder
registrar la situación de la planta cuando transcurren, o sea, cuando circulan por el campo. Ya hace muchos años tenemos esta tecnología, tenemos mapas de rendimientos, tenemos sobrevuelo de drones, tenemos también datos satelitales con los cuales podemos ver, digamos, desde la altura el campo y seguramente muchos otros datos más que podríamos estar agregando y otras posibilidades de identificación para poder registrar diferencias en el crecimiento de la planta y en la calidad del suelo. En el siguiente paso vamos a tener que poder generar una recomendación de gestión. Es decir, estas mediciones físicas tenemos que traducirlas en una recomendación de gestión para saber cuánto fertilizante, cuántos fitoprotectores, cuántas semillas necesitamos para que sea óptimo para el cultivo y obviamente también económico. Estos serían las reglas de toma de decisiones que necesitamos para poder generar esta recomendación de gestión. Por supuesto, ningún productor puede, digamos, en cada pequeña y subparcela saber exactamente qué es lo que sucede, así que aquí tenemos una gran ayuda. Y luego tenemos que implementar esta recomendación de gestión, es decir, tenemos que utilizar los fertilizantes, cambiar las cantidades, cambiar la cantidad de fitoprotectores, tenemos que ver cómo intensificamos o no el tratamiento del suelo, etcétera. O sea, se van a tener que implementar en base a esto. Tenemos diferentes sistemas, pueden hacerse en línea a través de sensores montados en la máquina de trabajo, o sea, los sensores van a determinar la cantidad de fertilizantes a necesitar y la aplicación funciona de manera online y completamente automática. O la otra opción es que esto se hiciera offline. Tenemos diferentes fuentes de información que no están puestas a disposición directamente durante la aplicación, sino que se realiza una planificación a través del reconocimiento del terreno con dron y datos por satélites. Hay que hacer un análisis previo y luego esto se implementa. O sea, en la segunda variante lo que se puede ver es que hay ciertos, digamos, cortes entre los diferentes sistemas o interrupciones entre los diferentes sistemas. Los datos del satélite tienen que ser trasladados, tienen que ir a la máquina de aplicación y después tienen que ser implementados. Esto es lo que sería la teoría, cómo funciona el Smart Farming de precisión en la agricultura. Vamos a ver ahora a la utilización del Smart Farming para una gestión precisa de la tierra a nivel parcela. Aquí tengo los resultados de una segunda encuesta que hicimos y que publicamos el año pasado, en donde se puede observar que hemos consultado más o menos 300 productores. La mayoría están en el norte de Alemania, que tienen superficies un poco más chicas, y aquí en las barras van a poder ver que de estos agricultores, de 267, 185 utilizan tecnología a nivel parcela, o sea, casi 70%, el restante 70% no utiliza este tipo de tecnologías. Y este 70% redondeado utiliza las técnicas que ustedes ven a continuación, que son entonces vehículos automatizados, o sea, la dirección automatizada. En segundo lugar, vamos a tener la fertilización a nivel específica de parcela, es decir, pero esto solo se utiliza por el 45% de los productores. No obstante, podemos decir que lo estábamos discutiendo ya hace décadas en la práctica. En el puesto número 3 tenemos el mapeo del rinde. Solamente el 40% de los productores que trabajan en este sistema de precisión hacen un mapeo del rinde. No obstante, hoy podemos decir que la posibilidad de hacer estos mapeos ya viene en la máquina desde el fabricante. Lo que es la siembra, que tenemos solamente el 33%,
hace, o realiza una siembra específica a nivel de parcela y después tenemos lo que son los fitoprotectores, o sea, la variación de fungicidas, herbicidas, insecticidas. El 30% tiene aquí un manejo más específico. Luego tenemos la fertilización de base, fósforo, potasio, magnesio y el encalado, en donde tenemos mucho menos porcentaje de productores que utilizan esta precisión. Luego tenemos drones y después el trabajo del suelo, el tratamiento del suelo, que ya, digamos, a nivel específico, que ya es el porcentaje más bajo. Estas son nuestras experiencias cuando trabajamos con los productores. Y bueno, esto demuestra que las tecnologías digitales para los cultivos todavía no han incursionado en un sentido más amplio, en un sentido más escalado, sino que se usan puntualmente porque las tecnologías y que algunas tecnologías sí son un poco más y otras menos. ¿De qué depende esta utilización? ¿Cuáles son los obstáculos para el uso de las tecnologías, bueno, de su corte, ¿no? O a nivel de su parcela? Y el obstáculo más grande son, por supuesto, los gastos de adquisición. O sea, los productores dicen, es muy caro. Los gastos de adquisición siempre tienen que ser puestos en relación con los efectos. Es decir, si yo, por supuesto, tengo buenos resultados, puedo darme el lujo de comprar una tecnología, pero obviamente no se ven los efectos necesarios como para que tenga sentido estas erogaciones. Luego, en segundo punto, es la compatibilidad con otros equipos. Yo había mostrado que siempre hay diferentes cortes, ¿no? Entre los diferentes em, pasos a seguir, y aquí lo que falta es la compatibilidad entre los equipos. Luego, también tienen la sensación de que se ahorran pocos insumos, y de que las consecuencias sobre los márgenes de cobertura también para los seguros no es la suficiente. La facilidad de uso también a veces es demasiado complicada. Muchos productores creen que no es muy amigable la forma de uso, la plataforma de uso. Y también se dice también en el siguiente punto que los efectos sobre los rindes no son suficientes. Y después el gasto de la implementación para la medida se ve como demasiado alto. Y también lo que es la soberanía de datos y también la relación con los vecinos. Es decir, los vecinos aplican estas tecnologías, esto parece no ser demasiado importante. Bien, si vemos entonces em, cómo sería el procedimiento para poder hacer agricultura de precisión a pequeño nivel de parcela, subparcela, tenemos ciertos desafíos. Siempre vuelvo a comprobar que hay una especie de trayectoria, ¿no? Digamos. O sea, uno tiene, por ejemplo, un sistema satelital con un mapeo de colores, y con esto vamos a hacer agricultura de precisión. Pero se necesita la toma de decisiones para poder traducir esto. O tenemos drones, si esto fue de moda, estaba de moda, vamos a usar drones, esto es la panacea universal y podemos hacer agricultura de precisión a troche y moche, por así decirlo. Esto fue así un boom, pero parece que no es tan fácil poder cargar los datos y luego poder implementar en base a esto nuevas tecnologías. Cuando hay una nueva tecnología, entonces hay como una especie de boom que cree que, con la que se cree que se puede resolver todos los problemas, y después viene una fase como de decepción. Y después entramos en una fase más, digamos, de meseta, como para decir, bien, podemos ahora sí darnos cuenta dónde en realidad estamos parados y para qué nos sirve. Necesitamos entonces aplicación de las normas de decisión, y en este sentido muchas veces los productores están solos. Por ejemplo, tenemos datos de los sensores en donde podemos ver, ok, acá tenemos sectores más oscuros, sectores más claros,
y tienen que tomar una decisión, pero como no hay pruebas de campo, no se pueden calibrar los datos, o sea que se necesita ayuda práctica para poder interpretar la medición física en una medida concreta en el cultivo. Y finalmente, la implementación de la aplicación también es complicada porque eh, las, hoy, lamentablemente, en Alemania todavía hablamos sobre que el tractor no comprendió cómo tiene que rociar el fertilizante, donde el mapeo de la aplicación no estaba puesta a disposición y en definitiva no se pudo realizar la tarea. O sea, desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos acá ciertos puntos débiles en donde hay que trabajar y para poder implementar esto mejor en la práctica y para que sea útil para la agricultura de precisión a nivel de parcela. Voy a pasar al segundo punto y voy a pasarles un segundo ejemplo del proceso de la documentación y evaluación automática de datos de proceso. En el año 2020 tuvimos la posibilidad eh, de la administración local de campos para poder implementar ciertas innovaciones. Había 3 productores más bien más grandes y hemos introducido diferentes sistemas para ver cómo funcionan y qué se puede, cuál es el resultado. Les voy a presentar entonces los resultados. Si vamos a ver primero el flujo de trabajo, lo primero que hay que hacer es que se planifica una decisión, o sea, el productor decide qué es lo que quiere hacer, dónde, se prepara una tarea, luego se sale con la maquinaria al campo y realiza la medida, se implementa la medida. Luego lo que se hace es incorporar esto automáticamente, estas acciones, y se asignan a las parcelas y uno puede también realizar la transferencia automática al FMI para la documentación, evaluación y análisis. Esto es un poco el flujo de trabajo, este es el circuito que debería funcionar para que se optimice la gestión del establecimiento. Hemos probado en este proyecto 5 sistemas diferentes, los hemos testeado. Tenemos el centro operacional de John Deere, tenemos el Class Telematics, tenemos también el oferente, es una startup de Alemania, Exatrek, que también ofrece plataformas de datos en las máquinas que envían estos datos a otros sistemas. También tenemos Agrar Monitor, que también transmite información a un sistema central, y también Next Farming también está basado en una aplicación, pero que también envía todos estos datos a un banco de datos grandes donde se puede hacer un análisis global. El sistema Next Farming es el sistema que está más en uso actualmente. Si hacemos una comparación en la tabla de estos sistemas, vamos a ver qué posibilidades y qué funcionalidades integran estos sistemas. Vamos a ver muchísimos ganchitos que ustedes ven. ¿Qué es lo que funciona teóricamente? Por ejemplo, podemos tener datos maestros sobre las máquinas en diferentes campos. Podemos tener datos sobre los suministros, datos sobre los colaboradores o los empleados y también tarifas de costes. Y aquí vemos que algunos sistemas ofrecen esta posibilidad y otros no. Los sistemas que provienen, por ejemplo, de John Deere y Class no tienen integrados estas posibilidades. Podemos ver también en la síntesis de las evaluaciones. Se puede hacer un análisis a nivel parcela, se puede hacer análisis a nivel de maquinaria, se puede hacer un análisis a nivel de costo de la maquinaria. Aquí también ya vemos diferencias. Y si nos fijamos en los datos utilizables para la evaluación, vamos a ver también aquí algunas restricciones. Hemos probado
hacer un análisis de diferentes costos para los diferentes ítems, qué ha funcionado, qué se ha implementado, cuánto ha tardado, cuánto ha costado. Entonces se puede hacer un análisis de los costos de proceso y, como ven, tienen aquí un ejemplo de un establecimiento. Se plantó aquí colza de invierno y John Deere fue utilizado, y también usamos el sistema Agrar Monitor como forma adicional y tratamos de hacer una evaluación de costos de proceso y al final, para poder justamente calcular en estos 3 campos de, digamos, de prueba, cuál es el rinde o el resultado financiero. Y ustedes van a ver claramente que hay variaciones entre los diferentes campos. En uno de estos campos, un productor tuvo una ganancia, otro tuvo una pérdida, o sea que sí vale la pena hacer esta comparación, cómo son las diferencias y optimizarlas. Y luego tenemos aquí arriba en azul la proveniencia de la información. Son diferentes sistemas los que tenemos que utilizar. Es decir, no tenemos todos los datos en ambos sistemas, sino que necesitamos o tuvimos que necesitar de información adicional de otros sistemas. O sea que de John Deere solamente pudimos, en definitiva, obtener el rinde. En lo que es la parte verde tenemos el monitoreo agrario, tenemos diferentes datos con respecto a los costos de sueldos, cuánto se utilizó en lo que es el diésel, en combustibles, y también tuvimos que hablar con el gerente porque había más información que todavía no estaba clara, qué tipo de semillas se utilizó, a qué precio, y además, tuvimos que tomar datos de la planificación que también obtuvimos de la gestión del establecimiento para tener un cálculo realmente completo. O sea, lamentablemente hoy, en el año 2023, no es así que hemos llegado al punto en donde tenemos un sistema que pueden presentar todo con pocos clics con el mouse, cómo fue la eficiencia englobada de este proceso. Pero todavía esto entonces no está funcionando. Bien, junto con todo este análisis hemos hecho una conclusión preliminar. Hay entonces, como ustedes saben, muchas diferencias entre los diferentes sistemas y en sus funcionalidades. Hay también problemas con la motivación de los colaboradores, de los empleados, porque hay muchos temas en donde hay que hacer la documentación en forma manual. Esto es bastante tedioso. Aquí el gerente o el director tiene que estar detrás. Muchas veces el registro de tiempo y medición del consumo, digamos, en el centro de operación de John Deere solo cuando la unidad estaba en posición de trabajo, pero cuando estaba en ralentí o estaba girando, o sea, estaba haciendo el giro, estaba transportando, no estaba registrando. A menudo no hay evaluaciones integrales de los costos de proceso o actividades, y también faltan interfaces de exportación estructuradas. Y lo que también se puede agregar es que los sistemas no pueden introducirse, digamos, así al paso. O sea, no es así nomás, sino que se necesita de profesionales que ayuden a compatibilizar o a introducir este sistema y acompañar. En el año 2023 hemos llegado entonces a esta conclusión. Entonces yo pienso que un punto que tenemos que tener en cuenta es saber qué sucede con los oferentes de estos sistemas tecnológicos, qué tan sustentable es esta oferta. Y aquí hemos obtenido de la firma Beiwa AG, que tiene también una sucursal en lo que es la digitalización en la agricultura, y que presentan sus estados contables anuales, y uno puede ver
cómo es el estado de las finanzas. Y aquí les traje cuál es el resultado. Y entonces ven que dentro de del marco 2016-2022, la cifra de negocios no es óptima, es decir, el resultado del balance, ¿sí? O sea, el resultado del balance fue negativo. El desarrollo y la venta de software fue del 40% en el año 2022, en servicios de agricultura de precisión el 37%, en ventas de hardware de agricultura de precisión se llegó a un 23% en 2022 y después hay otro sector más de actividades de venta en línea a través de esta sucursal. Pero lo que ven es que esta empresa solamente ha hecho pérdida, ha ido a pérdida, o sea que no ha ganado dinero con la digitalización, con el smart farming, y si lo sumamos en los últimos años, hemos llegado a menos 88 millones de euros de pérdida de balance. Entonces, la pregunta es si la inversión apunta a una plataforma en donde quizás se genere en algún momento un cash flow y obtengan ganancias, o si no, ¿cuál es la motivación de asumir tanta pérdida? Entonces uno se pregunta, obviamente obligadamente, qué tan sostenibles pueden ser los productos ofrecidos y por qué se asumen durante tantos años estas pérdidas. Quizás el management decida terminar con el ofrecimiento de esto, que también obviamente acarrearía problemas para la agricultura si esto ya no funciona, o se buscarán nuevas estrategias y demás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se asumen estas pérdidas? Y esto quizás es un poquito malvado de mi parte o medio hereje de mi parte, es la pregunta de decir, quizás se trata un poco de ampliar otro modelo de negocios, tal vez se busca no ganar dinero con esto, sino que a través de la fidelización del cliente alcanzar esto para otras áreas de negocio, ¿no? O sea, utilizar al cliente para en realidad captarlo y engancharlo en otras áreas de negocio. Esta es la situación o mi sospecha y creo que esto hay que tenerlo también en mente. Y sé que también hay muchas empresas en Alemania que ofrecen soluciones digitales y que también tienen muchas pérdidas. Bien, si ahora estamos en la digitalización en el sistema agrario, creo que podemos hablar de determinados paradigmas en este sector. Y habría que ver nuevos sistemas, nuevas soluciones para ver si lo que se ofrece es sostenible. El primer paradigma es que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino que sirve de apoyo a la empresa o al empresario, al productor, como herramienta para alcanzar mejor o más fácilmente sus objetivos, es decir, tener siempre el objetivo, o sea, no es un fin en sí mismo. Y el segundo paradigma es que los sistemas digitales, luego de una implementación exitosa, tienen que funcionar en forma fluida, tienen que funcionar bien, y si uno siempre tiene problemas y desafíos, obviamente uno lo deja de lado y no se termina utilizando. Luego, los sistemas digitales requieren de conocimiento fundado. Necesitamos también poder desarrollar una recomendación apropiada y se necesitan también aquí invertir en este conocimiento. Y luego, un sistema digital debería estar provisto de tal forma de que pueda seguir agregándose las actualizaciones, que estas actualizaciones sean fáciles de implementar y que esto lo pueda hacer quizás también el productor agropecuario. Y si nuestros necesitamos un roadmap para saber, bueno, hacia dónde tiene que llegar el emprendimiento, cuál es el objetivo, qué procesos tiene
porque la digitalización primero se trata de la optimización de los procesos en el campo, se hace un roadmap y después se van a buscar los complementos o los dispositivos ideales para ese objetivo. Y después el siguiente punto más importante es el acompañamiento continuado, de modo de que se pueda ayudar al establecimiento para que éste sea exitoso y no dejarlo solo y tener efectos positivos de la explotación. Bien, y finalmente quería cerrar mi presentación con la pregunta si Alemania está preparada para la agricultura inteligente. Bueno, yo creo que sí, naturalmente, pero tenemos que tener ciertas condiciones marco en la mira. Si hay aplicaciones a disposición que funcionan sin problemas, estos tienen que estar sobre la base del aumento demostrado de la eficiencia de producción y también, por supuesto, también en lo que es la sustentabilidad y también en relación con la integración técnica en el sistema operativo ya existente del productor. Y luego también se tiene que invertir en la formación y capacitación de los futuros usuarios. Yo les había mostrado en mi consulta que hice que hay muchos establecimientos que utilizan tecnologías en donde la gente está capacitada, sí, que tiene un título para esto, pero después hay otros que no tienen este conocimiento, o sea que tenemos que también proveer formaciones, tenemos que proveer de conocimiento, tenemos que ponerlos a punto para que puedan utilizar estas herramientas en la agricultura en forma eficiente y que suban, obviamente, con esto los rindes. Y después también, por supuesto, hay que los proveedores de soluciones técnicas puedan y quieran ganar dinero de forma sostenible, porque hay que ver cuál es el modelo de negocios detrás. ¿Se quiere solamente o se pretende solamente la fidelización del cliente, en realidad con otros objetivos, o realmente se trata de herramientas que pretenden mejorar y que quieren en sí mismo generar ganancias para el oferente de estas herramientas? Bien, si esto les interesa un poco al margen, para el Centro Chino-Alemán hemos establecido una plataforma y podemos mostrar en algunos puntos en donde la digitalización ha avanzado. Bien, con esto he llegado al final de mi presentación. Les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, Martín. Yo creo, he estado anotando, yo creo que muchos temas, también muchas convergencias entre los dos mundos, las preguntas. Pasamos por modelos de negocio, por temas tecnológicos y vamos a profundizar con los invitados al panel. Quiero invitar a Andrés Méndez y vamos ahora de los economistas a los agrónomos. Entonces, ingeniero agrónomo y coordinador del proyecto tecnológico de agricultura de precisión para mejorar la eficiencia, también lo hablamos, en la producción agropecuaria. Actualmente, director de innovación en el ministerio, la Secretaría, bueno, el Ministerio de Economía. Pablo Provera, yo creo que de Martín ya llegaron a varias preguntas que le vamos a hacer. Pablo, responsable por la ejecución de la estrategia digital de BASF, multinacional, yo diría químico alemán, pero bueno, ahora tenemos persona responsable para la implementación de nuevos modelos y productos para la agricultura. Y Lorenzo Basso, ingeniero agrónomo. Por esto, como ahora tenemos el equilibrio entre los economistas y los agrónomos, doctor de ciencia en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular y consultor para organizaciones internacionales y hoy expresidente de UBATEC,
una empresa de vinculación y transferencia tecnológica. Y bueno, ya escuchamos hoy que uno de los grandes temas que tenemos que abordar también es cómo llegamos a la tecnología a donde debe ser. Y bueno, nos quedan en línea Martín y Gabriel. Antes que vamos a hacer en tema, una pregunta, yo creo que a los tres de ustedes, si escuchan todo eso, el escenario argentino que presenta en alemán, ¿qué son los tres temas que les queda pegado después de 40 minutos de intenso información, datos, etcétera? ¿Qué son los tres puntos principales? Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, está, ahí está. Bueno, no, las dos exposiciones fueron muy buenas, excelentes. Bueno, Gabriel siempre tirando puntos de vista como muy amplios y tratando de ser críticos a los sistemas, creo yo, según la parte, porque logro sacar de ahí que muchas veces la maquinaria es la que va a estar diciendo qué tamaño de lotes o productores van a quedar, por un lado, y después la descripción de lo que pasa en Alemania con las tecnologías de agricultura de precisión, que es algo, bueno, normal, que también pasa acá. Yo tomé nota de varias palabras voladas, como chat, que vos lo mencionaste, para usarlos y que eso sea la solución. Creo que estamos bastante lejos de soluciones ejecutivas o llevadas al campo, ¿no? O sea, sí puede ser para un tema teórico, para una persona que sabe de los temas, pero no cuando uno quiere efectuar los cambios realmente en el campo. La digitalización creo que es el futuro del agro, aunque sea argentino básicamente, porque nosotros vivimos del agro y el producto que genere el agro va a tener que tener un valor agregado, va a tener que tener un mercado diferencial, eso ya existe, no es que lo estemos inventando nosotros, y a eso hay que poderlo demostrar. Argentina, como lo mencionó también el colega alemán, lo hace artesanalmente a eso, pero artesanalmente justamente. Lo que uno propone con la digitalización es que todos los pasos vayan solos, automatizados a un lugar donde todos lo pueden ver y vean que no se modifican los datos o no se truchan los datos, digamos, que es el punto más importante si queremos después dar un producto que sea el que decimos que vamos a dar. Hoy se está haciendo en Argentina, en algunas provincias, pero termina siendo una declaración del productor en algunos procesos y la declaración del productor no sirve para estos casos de comercialización con productos digitalizados. Bueno, la inteligencia artificial nadie la va a discutir porque obviamente que es parte de la eficiencia de la maquinaria. Creo que hay que dividir, porque muchas veces queda mezclado, lo que es la digitalización del agro con nuevos negocios o nuevas imposiciones de los mercados y con lo que queda la eficiencia en el trabajo del agro. La eficiencia no va a ser nunca discutida, o sea, cada equipo que salga más eficiente lo vamos a implementar. El productor o el contratista lo va a terminar implementando porque termina gastando menos, termina ahorrando plata y eso lo hace más competitivo. Pero los nuevos negocios que se están desarrollando creo que van a ir de la mano de un agro mucho más profesionalizado, más allá que nosotros consideramos que el agro es innovador, que es profesional, que tiene profesionalismo, pero en años complicados se nota que no es tan así. Este año seco, ¿cuántos hemos sentido nombrar gente que ha sembrado con el perfil seco y le falló la primera siembra y volvió a sembrar con el perfil seco la segunda siembra y hasta algunos repitieron una tercera siembra con una pequeña lluvia de 20 milímetros? Entonces, en ese nivel donde uno está desesperado y termina haciendo una acción repetitiva que está mal hecha, un chat te va a ayudar, ¿me entendés? ¿Siembro con 20 milímetros de agua en el perfil? No, no siempre te voy a decir. Pero eso también muestra que hay una falta de profesionalismo en el sector y que terminamos queriendo creer que va a llover o lo que sea. Y hoy estamos en un clima muy raro y justamente creo que la agricultura de precisión y la digitalización y el profesional capacitado, que también lo dijo el compañero alemán, el profesional capacitado es lo más importante,
porque es el que va a decidir en tiempo real los cambios que hay que hacer. Si yo tengo un maíz, llegó a B10 el maíz, y no llueve, no voy a refertilizar. Ahora veo que llueve, 100 milímetros, refertilizo. Pero lo puedo hacer en B10, B12. Hoy hay genética para hacerlo. Eso es parte del profesionalismo del sector. Y no tener que decir, bueno, siembro y fertilizo en B6, B4, como una receta, digamos, ¿no? Bueno, esos son los puntos que más o menos anoté de lo que se fue dando, que me parecía interesante destacar. Perfecto. Bueno, Pablo. primero, gracias por la oportunidad de ser parte de este panel, de compartir acá con Andrés y con Lorenzo. Y bueno, por ir respondiendo a la pregunta que nos lleva al panel, es sí, yo creo que el productor argentino está muy apto, ¿no?, a lo que es la agricultura inteligente, la agricultura digital, agricultura de precisión. El productor argentino es innovador, o sea, realmente realiza buenas prácticas agrícolas y en BASF consideramos que la digitalización es una herramienta fundamental para mostrar también, ¿no?, lo bien que hoy el productor argentino está trabajando. Algunos conceptos que salieron también de las charlas de Gabriel y de Martín, o sea, hablamos mucho de sustentabilidad también, ¿no?, de todo esto, cómo contribuye a la sustentabilidad. Se habló de disminuir la huella de carbono, si nosotros tenemos un compromiso en la empresa de disminuir un 30% en la producción agrícola de lo que es la huella de carbono, también de incentivar el uso de productos más sustentables, todo lo que es las buenas prácticas, la capacitación y la demostración, ¿no?, de los beneficios, tanto con aumento de rinde, con optimización de los recursos, con disminución de los tiempos. O sea, todo eso es fundamental también y para nosotros es un gran compromiso poder transmitir, ¿no?, al productor, a los contratistas. También ahí Gabriel habló mucho de lo que es el mercado argentino, el mercado de maquinarias, y fundamental, ¿no?, poder transmitir el conocimiento y todas las funcionalidades que tienen, que existen hoy y que nosotros las empresas estamos brindando al productor, ¿no? Todas las semanas, o diría que todos los meses, salen nuevas funcionalidades. O sea, realmente lo que es la agricultura digital es muy dinámica, se va mejorando, cambiando constantemente y bueno, tenemos el compromiso nosotros de transmitir eso, ¿no? Y después, sí, fundamental, que no todos los productores van a poder tomar todas, ¿no?, las funcionalidades. O sea, realmente cada productor y cada tamaño y cada producción, o sea, es diferente y cada uno va a adoptar lo que realmente hoy considera y cree que puede aportarle, ¿no?, a su producción. Y cuando hablamos de agricultura inteligente, para mí parte desde mirar el clima, ¿sí?, y poder ver en el celular cuál es la predicción que va a pasar hoy, si estoy en un buen momento para aplicar, de acuerdo a el viento, de acuerdo a la temperatura, inmersión térmica, depende del producto, lo que sea. Bueno, ya ahí partimos, ¿no?, que son herramientas que se utilizan, que hoy realmente se utilizan muchísimo, y después nada, lo que es mapas satelitales, mapas de biomasa o mapas procesados, poder tomar decisiones basados en información que hoy no es costosa, ¿no? Realmente eso no es costoso y que está al alcance de la mano de los productores y que cada vez está aumentando más. Cito lo que es agricultura de precisión, o sea, hay un camino largo por recorrer en cuanto a lo que es, veíamos también las estadísticas de Alemania, ¿no?, de siembra variable, fertilización variable, aplicación de fitosanitarios variable. Bueno, hay un camino en maquinaria ahí por recorrer, pero viene creciendo, ¿no? O sea, tenemos datos también de la bolsa de cereales que nos brindan y viene creciendo de a 2 puntos la adopción de lo que es este tipo de tecnologías y este tipo de aplicaciones. Así que, nada, la verdad que fueron muy buenas las dos presentaciones y muchas cosas para conversar y compartimos. Lorenzo, desde el punto de vista de la academia, como bien. Especialmente la segunda presentación nos tiraron muchos datos, estadísticas. Bueno, ante todo, Marnix, felicitaciones por el documento disparador, ¿no?, que me enviaste, que es muy bueno. Creo que las 2 presentaciones se complementaron muy bien. La visión de Gabriel para la Argentina, realmente exacto, lo que vemos todos. Y lo mismo en el caso de Martín, plasmó muy claro digamos, el fracaso en muchos casos de la aplicación de muchas de estas tecnologías. Ahora, cuando voy al término de agricultura inteligente, y un poco por la charla que habíamos tenido con Marnix antes, ¿qué es interpretar agricultura inteligente?
por lo que yo veo, aquí hemos interpretado agricultura inteligente básicamente todo lo que es la digitalización y toda la aplicación de los instrumentos, digamos, tecnológicos en la maquinaria, en todo lo que es GPS, etcétera, ¿no? Me parece muy importante. Ahora, no nos olvidemos que hay una agricultura inteligente que todo el día está trabajando, BASF es un ejemplo, y que creo que también hay que incluirla, que es hacia dónde vamos a ir con los herbicidas, insecticidas, fungicidas. Creo que ahí hay muchísimo para trabajar en forma inteligente para disminuir todos los impactos ambientales, etcétera. Ahí hay mucho por hacer. El uso eficiente de insumos. Creo que el uso de la inteligencia artificial aquí para aplicar herbicidas, por ejemplo, en donde está la maleza específicamente, con un programa de inteligencia artificial identificando las malezas, eso va a ser un avance tremendo que más allá de lo que es digamos, los costos, va a bajar los costos, va a tener un impacto ambiental y va a tener un ahorro de insumos muy grandes. Es decir, que hay muchas otras áreas, todo el mejoramiento en semillas, yo lo incluiría en agricultura inteligente, porque el mejoramiento en semillas, todas las nuevas tecnologías, el uso de marcadores moleculares, la edición génica, eso es toda agricultura inteligente que nos va a llevar a aumentar los rindes, a bajar los insumos, y que no es solamente la digitalización. Me parece que la digitalización es importante y hemos visto las limitaciones que presenta la aplicación de esta digitalización cuando hablamos de productores grandes, productores pequeños o cuando hablamos de distintas realidades de costos en los países. Respecto a los startups, yo diría que hubo un boom tremendo de startups en los últimos tiempos. Nosotros en Uvatec recibimos muchos investigadores que se transformaron en empresarios de startups, de impulsores. Siempre recuerdo, hace unos 6 años más o menos, nos vino a ver la gente de BeeFlow, el tema de las abejas inteligentes, ¿no? Abejas que se las entrenaba para polinizar determinadas plantas, por ejemplo el tema del kiwi. Esta startup nosotros la apoyamos, luego se fue al Silicon Valley y todavía está trabajando en el desarrollo. Es decir, nosotros quisimos seguirla y nos damos cuenta que no es tan rápido la aplicación y probablemente, no conozco los detalles, pero la aplicación después a nivel comercial, hay que ver cuáles fueron los resultados para que hayan pasado 6 años más o menos y que todavía no es algo que se difundió ampliamente. Yo lo cuento esto porque es una experiencia que a veces es importante y lo hemos visto, lo comentó tanto Gabriel como Martín, que a veces no se puede aplicar tan rápido este tipo de avances, ¿no? Uno dice, sí, la abeja inteligente, pero no es tan rápido y evidentemente no logra a veces la estructura de costos permitir una aplicación. Y como eso hay muchas startups que uno le va perdiendo el rastro y se queda preguntando, bueno, ¿qué pasó con este avance? ¿Se concretó, comercialmente se aplicó o fracasó? Eso es un tema interesante de poder hacer un seguimiento. Algo hablamos con Marnix, el tema de la cantidad de startups, que es cierto que hay un porcentaje bajo, dicen que es de 1 en 20 aproximadamente. Hay una startup que triunfa y 19 que van al muere. Los agarra el Valle de la Muerte y desaparecen. Pero bueno, con esto quiero dejar un poco la idea de que no todo lo que brilla es oro y por lo tanto hay mucho para transitar todavía en todo este tema de la inteligencia. Como primeras observaciones, yo que rescaté de todo que se habló y presentó es que estamos llenos de tecnología, tenemos startups, tenemos ecosistemas incipientes más desarrollados, en Alemania hay tecnología, se muestra un tema como
colegas de BASF, de BayWa, que también tiene tecnología a pérdida. Entonces, el tema tecnológico también, vimos el ejemplo de la Universidad de Dresden, acá tenemos la Universidad de Buenos Aires y así hay gente de INTA presente acá. Tenemos mucha tecnología, pero que volvió cada vez, ¿dónde están las soluciones? Yo creo que para los pequeños, se mencionó al inicio, ¿no? Como que dijo Gabriel, o sea, ¿cómo transformamos estas tecnologías en soluciones para que realmente, primero, podamos ser inteligentes? Y bueno, el siguiente bloque, que Gabriela con varios van a discutir, la sustentabilidad. Entonces, si vemos este aspecto, estamos entonces en este momento, y Lorenzo agregó un poco más, cuando yo llegué a Argentina, para mí AgTech es tecnología, como tú dices, es biotecnología, donde también está mi corazoncito por los últimos 11 años que trabajé en biotecnología. Tenemos que integrar de tecnología soluciones, porque el agricultor necesita soluciones y tiene que aprender, además, de integrarlos. Partimos con las políticas públicas. Parece que el problema común que vimos de Argentina y de Alemania y tal vez al nivel mundial es cómo realmente hacemos esta traducción para que llegamos a soluciones que sirven, porque el Estado invierte. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo lo es? Porque han hecho muchas cosas, que funcione y que no funcione, cómo la han enmercado y que falta también. Nosotros desde el punto de vista de la Secretaría de Agricultura lo que hicimos fue hacer un mapeo de tecnologías. Ya hoy tenemos alrededor de 200 AgTech, y en ese contexto veíamos que sí, que muchos podían fracasar, pero había muchas ideas buenas y había muchas startups o AgTech ya que podían vivir de lo que hacían, sin sentir que tenían que ser un unicornio, y ese era el único punto para llegar, porque vemos que probablemente ninguna sea unicornio. Pero lo que tratamos de hacer y que nos dio resultados fue, por ejemplo, buscar un problema que teníamos en el sector, que era el tema de periurbanos. Las aplicaciones de periurbanos, por ejemplo, todos sabemos que hay problemas de decir municipios que dan 200 metros que se puede aplicar y otros que dan hasta 2000 metros donde no podés aplicar. Era muy descabellado, digamos, no había ninguna razón técnica. Entonces nosotros planteamos que el punto ese se solucionaba desde la técnicamente y con tecnologías, justamente. En vez de tener una sola tecnología que podía ser un sensor que diga, bueno, acá hay maleza y aplico acá, empezamos a juntar tecnologías y llegamos a juntar más de 10, 14. Entonces teníamos el que hace la trazabilidad, el que hace blockchain, las estaciones meteorológicas, el sistema meteorológico que llega el celular, la estación meteorológica del pueblo y la de la máquina puesta, los sensores, la nanotecnología, que también bajaba producto químico. Bueno, juntamos alrededor de 14 y armamos un ecosistema que le llamamos dinámico y colaborativo, que era para solucionar ese problema, básicamente. Llegamos a ensayos que no había deriva de más de 30 metros, aún cuando la estación meteorológica decía que no se podía aplicar. Pero si nosotros queremos hacer bien el trabajo, bueno, eso se hace digitalizado, porque la máquina se entra a mover, se te mueve una alarma que la máquina se está moviendo. ¿A qué campo va? Bueno, está en el campo de tal productor. ¿Hay viento? ¿Para dónde va el viento? ¿Hay temperatura? ¿Hay humedad relativa? Cualquiera de esos factores se comunica, queda trazado, y el que lo va a aplicar va a saber lo que está haciendo. Hoy la realidad de la aplicación es que si un productor tiene un periurbano, probablemente le vendan el producto químico en negro, lo termina aplicando en la noche con las luces apagadas en la máquina, entonces termina siendo un desastre. Se termina aplicando con malas prácticas agropecuarias. Entonces creemos que el paso de la digitalización en ese ecosistema lograba cumplir con todas las expectativas, tanto del vecino como del productor y del contratista. Y así logramos armar más de 14 ecosistemas, ya sea no problemas, sino ya generando otros nuevos negocios en lo que era leche, producción de carne de vaca, producción de carne de cerdo, aviar, bueno, agrícolas. Tenemos muchos ecosistemas que son colaborativos para generar nuevos impactos en el sector. Perfecto, creo que escucho la palabra de colaboración y yo creo que Martín ya pasó la pelota como maneja su plataforma. No estuve en la prueba, me llamó la atención.
Si hablamos de soluciones, viendo ustedes como empresa, yo creo que la empresa química más grande en el mundo, ¿no? Está digitalizándose. Si vamos a ver las estadísticas de ganancias de la ala digital, vamos a ver la misma estadística que tiene BayWa. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes tienen una solución? ¿Es un parte de la tecnología? ¿Dónde va? ¿Cómo lo ven como BASF? Bien, primero para complementar un poco también lo que comentaba Andrés, en BASF invertimos 2.4 millones de euros por día en investigación y desarrollo. ¿Sí? Estamos hablando de más de 950 millones de euros a nivel global en lo que son nuevas moléculas, nuevos herbicidas, fungicidas, insecticidas, biotecnología, también lo que comentaba Lorenzo. Y en herramientas digitales, ¿no? O sea, también en herramientas digitales y una forma de mostrar también los beneficios y cómo realmente se trae, ¿no? Ese valor agregado del productor súper necesario, es testeándolo a campo. ¿Sí? Realmente nosotros hay algoritmos desarrollados, tenemos nuestro software de gestión que es Sarvio, que tiene más de 25 años a nivel global, y nosotros empezamos acá ciertos algoritmos predictivos, por ejemplo, de enfermedades en trigo o cebada, a testearlos en 2018, ¿no? O sea, en 2018 empezamos a ajustar los algoritmos y a enseñarle, ¿sí? Con nuestras variedades acá locales, con nuestro clima, nuestras regiones, nuestras producciones, y recién el año pasado, en 2021, lo lanzamos comercialmente, ¿no? O sea, esa es una forma de poder realmente nosotros asegurar la calidad de los procesos, la calidad de las herramientas digitales y poder llegar al productor con un producto, una herramienta, una funcionalidad ya probada, testeada y que bueno, hoy con más de 25 años de desarrollo a nivel global, podemos decir que funciona bien, correctamente en Argentina, ¿no? Eso es fundamental. Pero ustedes están, por ejemplo, integrados con John Deere, con Case, con CLAAS, con... Bueno, las que nombraste, sí. La lista no con todas, pero sí. A ver, es una necesidad, ¿sí? El tema de las integraciones que se llaman las APIs, ¿no? O sea, que hoy tenemos con John Deere una API, por ejemplo, para poder migrar la información y poder migrar un mapa de cosecha, un mapa de rinde automáticamente desde Sarvio, nuestro software, a John Deere y también con otras, ¿no? O sea, con estaciones meteorológicas, también con Pessel, por ejemplo, o Arabel. O sea, también información que migra automáticamente, empezar a hablar un poco de lo que se llama Internet de las Cosas, ¿no? O sea, con sensores, esto de IoT, y poder tener la información en tiempo real, al alcance de la mano, ¿no? De forma simple, rápida, intuitiva, y eso creo que es un gran desafío que tenemos, ¿no? Hoy tenemos toneladas y toneladas de datos, ¿sí? O sea, hablando acá en el agro. Y tenemos nosotros el compromiso de brindar información, o sea, pasar esos datos, llevarlos a información y poder brindarle al productor herramientas para tomar decisiones de forma más rápida, ¿no? Hablábamos de diferentes tipos de productores más pequeños y poder darle también todo ese procesamiento automático de información y que ellos, a ver, esto no quita, las herramientas digitales no quita que hay que estar en el campo, hay que embarrarse, hay que ir a pisar el lote y el que conoce realmente el campo es el productor, es el dueño, es el que lo trabaja, es el contratista y estos son herramientas que vienen a ayudar, ¿no? Vienen a colaborar, vienen a disminuir los tiempos y vienen a brindar recomendaciones. Sí, pero bueno, siempre es fundamental también la participación del ingeniero, del productor y que tengan toda esta información al alcance de la mano. Lorenzo, también desde el punto de vista, bueno, profesor de la Facultad de Agronomía, hablamos de soluciones, hablamos de integración, las capacidades humanas que se forman los ingenieros agrónomos del futuro, ¿tienen la configuración, para hablar en términos digitales, para realmente acompañar la integración o también necesitamos ingenieros agrónomos 4.0 para ponerlo? Sí, mirá, desde el punto de vista de formación, las carreras de agronomía en general, todavía hay áreas que le falta profundizar. Yo diría que mucho ha quedado en los posgrados, pero en términos generales yo me doy por satisfecho de la formación que tiene un ingeniero agrónomo. Acá está Fernando también, que fue decano, como yo, de la Facultad de Agronomía. La formación es buena
y siempre hay nuevas áreas en donde hay carencias, que después se las suple fuera de la universidad, probablemente, o haciendo un posgrado, etcétera. Pero sí, esto es dinámico y permanentemente hay áreas nuevas que no se puede seguir incorporando contenidos y contenidos y contenidos, porque se harían carreras tremendamente largas. Entonces, eso es un tema interesante. Respecto a lo que es inteligencia artificial, también no nos olvidemos de la integración de toda la informática en toda la cadena, no solo en la parte productiva. Hoy creo que se va a hablar del tema blockchain en la cadena de la carne, por ejemplo. Es muy importante porque las exigencias, se va a hablar creo del BISEC a la tarde, las exigencias de la Unión Europea requieren armar toda una estructura, tanto para la soja, y nosotros estamos pensando también para el tema de carne bovina, una estructura de evaluación para poder trazar el producto desde el origen hasta el consumidor. Y eso también es inteligencia, es agricultura inteligente, es agricultura que toma cadenas completas. El de la soja es un desafío tremendo, llegar a certificar soja libre de deforestación, porque va a requerir de una cantidad de paquete de datos, de información muy grande, y ahí también tenemos esto. Y respecto a lo que comentaba él, yo creo que lo que dijo Martín es importante. Las empresas creo que van a ser las impulsoras, las grandes empresas de estas tecnologías, como forma también de fidelización, y me parece perfecto, una forma de fidelización, brindar un servicio en donde el productor no le va a justificar probablemente hacer inversiones muy grandes en este tipo, como veíamos en Alemania, que estaban fuera de escala en los costos, y apoyarse en empresas que le brinden toda esta estructura, todo este aparataje para tomar decisiones y los ayuden desde ese punto de vista. Yo creo que en eso la economía a escala se va a imponer tremendamente en el uso de estas tecnologías. Sí, adelante. Claro, es interesante lo que dijo Lorenzo, porque tenemos el mismo pensamiento en ese sentido. Creemos que las empresas son las que pueden hacerte de un año a otro que se use toda la tecnología. De no usar nada, en un año puedes llegar a usar toda la tecnología. Y de hecho que también está cambiando en muchas empresas que ofrecían el paquete tecnológico a pasar a tener un paquete de servicios que no importa el paquete tecnológico, sino lo que va a cobrar es lo mismo por hectárea, así se apliquen menos productos químicos, digamos, ¿no? Tal vez como que en línea me pregunta a Martín también, hablamos ahora de educación. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la educación en Alemania? ¿Tenemos los ingenieros agrónomos del futuro? No sé si la tomó, si era para él. Sí, está hablando. Vielen Dank. Sí, sí. Also, ich gehe natürlich davon aus, dass Sie in Argentinien die Landwirte der Zukunft haben. Yo parto de la base de que sí, en Argentina tienen a los agricultores del futuro. Es muy importante que ya en la formación se hable del tema de herramientas digitales y de que esto tiene que tener un rol preponderante, que esté en las currículas y que las currículas sean actualizadas continuamente y que también haya prácticas, haya pasantías en donde se pueda ver qué es lo que realmente sucede en el campo. Por otro lado, es igualmente importante que en nuestras bases, o sea, que también nos mantengamos en nuestras bases, porque no es así que uno como productor agropecuario tenga que frizar su cerebro, sino que uno sigue siendo quien aplica todo, quien conoce exactamente lo que está sucediendo y tiene que poder evaluar si la herramienta es la correcta y si también funciona para ese campo en particular. Creo que tiene sentido que en la práctica se generen
establecimiento en donde haya soluciones del smart farming, donde se pongan a disposición, donde se integren, o sea que por un lado haya prácticas, haya pasantías para ver qué es lo que funciona y cómo funciona, y por otro lado también los oferentes de de estas herramientas digitales aprendan y sepan cómo funciona en la práctica, o sea que haya interfaces entre estos dos aspectos. Yo creo que aquí se necesita de un diálogo. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Bueno, una última pregunta. Yo creo que también Martín lo mencionó y claramente hay una diferencia. Datos y seguridad de datos para Alemania es un tema muy grande. Bueno, por Argentina también, pero si ves los sistemas implementados para asegurar datos son muy desarrollados. ¿Cómo lo ves, Andrés, desde el punto de vista política pública? ¿Se debe regular la propiedad de los datos? ¿Es algo que queda por el sector privado? Marnix, creo que es difícil decir regular los datos. No sé si pasan eso. Es difícil decir que vas a regular datos. Yo creo que lo va a terminar. Es difícil darte esa opinión porque lo que creo, no sé si es lo que deba decir, pero creo que los datos y el mercado te va regulando todo y te va requiriendo productos donde puede quedar afuera hasta muchos sectores del Estado que son control, digamos, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés un producto que te pide un mercado determinado, seguramente va a ser mucho más elevado a lo que hoy está requiriendo el país para decirte, bueno, esta carne tiene que tener este producto. Y a lo mejor ese mercado diferencial quiere otro producto que es mucho más elevado, pero el país no va a poder imponer lo que te pide ese mercado diferencial porque quedan afuera todos los productores. Entonces creo que en determinadas situaciones las ACTech o los sistemas estos de comercialización van a exceder lo que el Estado puede controlar básicamente y que eso hay que ver cómo el Estado puede ayudar, colaborar para generar nuevos negocios, pero a su vez también conocer lo que va pasando, digamos, ¿no? Que es más fácil conocerlo cuando está digitalizado, pero es más difícil decir que lo vas a controlar, porque hoy, por ejemplo, hablamos de cosechadoras. Una cosechadora te está enviando datos en tiempo real a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hoy tiene más datos que Argentina de lo que pasa de la cosecha en los campos argentinos. Entonces, ¿cómo podés vos acceder a esos datos? Sería lo positivo, porque ahí entra otro factor. Hoy muchos productores te dicen, o muchas entidades dicen, bueno, hagamos el seguro multirriesgo. Vos hoy con los datos que tenés no podés hacer un seguro multirriesgo, pues no tenés datos. O sea, ¿qué productor? Si el productor sembró bien, ¿por qué le voy a pagar un seguro multirriesgo a un productor que si no tenía agua en el perfil sembró? Lo hizo mal. Yo tengo que tener ese dato. Ahora, el productor hizo todo bien, le cayó una piedra cuando el maíz venía para rendir 14.000 kilos y bueno, el seguro multirriesgo va a aplicar en ese productor, pero yo tengo el dato de lo que le pasa al productor. ¿Y en base a qué voy a hacer un seguro a un productor que me diga, yo quiero asegurar una soja de 5.000 kilos por hectárea, como se hace en Estados Unidos? Pero en Estados Unidos hay un organismo de control que mira todos los rendimientos tuyos posteriores, tanto en soja como maíz o en trigo. Entonces vos vas a terminar asegurando un maíz que realmente te da el rendimiento. Y acá te pueden decir, yo me dio 14.000 kilos el maíz y a lo mejor el productor nunca logró más de 8.000 kilos. Entonces, si yo no tengo datos, ¿por qué voy a dar seguridad como Estado? ¿Me entendés? Entonces, yo creo que si el sistema se logra armar bien, el Estado puede dar muchas herramientas y sería una cosa positiva para todos. Pero en el esquema que estamos hoy es imposible, digamos. Bueno, claramente ustedes que manejan una plataforma y juntan muchos datos, la misma. ¿Cómo lo ven? Porque por un lado tiene su modelo de negocio,
pero por otro lado generan datos que en cierto modo podrían ser un bien público, pensando en manejo integral de plagas, territorio. ¿Qué es la visión? Primero importante, ¿no? Cuando uno se sube a la plataforma y tiene ahí todo lo que es la protección de la información, ¿no? Con las exigencias más importantes a nivel global. Nosotros ahí en BASF estamos ahí bajo las normas más exigentes, eso es importante. El dato es del productor, ¿sí? El dato puede extraer la información del productor, eso es importante también. El software puede descargar las órdenes de trabajo, puede descargar la información que él va cargando y una vez que se da de baja, el dato queda ahí, ¿no? O sea, no es que se divulga o eso es importantísimo. Y sí, bueno, para poder brindar esta información es importante el dato, ¿no? O sea, como decía Andrés, para poder darle algoritmos predictivos, recomendaciones, para poder brindar un mapa de prescripción variable de siembra, una fertilización, o sea, es necesario el dato. O sea, mismo para las certificaciones, ¿no? O sea, como decía Lorenzo, obtener una, no sé, 2 BSBS, RTRS, o sea, certificaciones sustentables en soja, va a ser necesario, ¿no? O sea, tener los datos y la trazabilidad de esa producción. Nosotros, los consumidores, cada vez somos más exigentes. O sea, realmente cada vez queremos saber más de cómo, de qué, de cuándo se produjo tal o cual alimento. O sea, también entonces nosotros tenemos que tener ese dato para certificar, ¿sí?, cómo se produjo esa producción de alimentos. Así que nada, está todo muy relacionado y bueno, es importante, ¿no?, que el dato es del productor. Martín, para el lado alemán, la pregunta, mencionaste el tema de datos como preocupación. La pregunta es, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es la causa que en Alemania muchas veces la preocupación de seguridad de datos es mucho más grande que en general acá en Argentina, donde se comparte mucho más? Ja, das ist eine gute Frage. Es una buena pregunta. Creo en Europa, en general, no solamente en Alemania, el tema de seguridad de datos es un tema muy importante por razones también comprensibles, porque se dice que el dato es el nuevo petróleo del futuro, porque se genera valor a través de los datos. Por eso tiene sentido que la persona que genera los datos también sea el dueño de los datos, pueda administrar esos datos y pueda determinar quién tiene acceso a estos datos. Sabemos exactamente que hoy, en la era del IT, con Facebook y compañía, todo se ha vuelto muy dinámico y que los modelos de negocio son bastante variables y mutatis mutandis, digamos, de nuestro punto de vista, tenemos que ser dueños de nuestros datos, tenemos que comprender qué es lo que ocurre con nuestros datos, tenemos que saber qué es lo que se puede hacer con estos datos y que tenga que aceptar con conocimiento qué es lo que va a permitir que se haga con estos datos. A largo plazo, por supuesto, también es importante para el establecimiento saber a lo largo del tiempo los diferentes datos. Yo tengo que saber de mi propio historial. Es decir, perfecto. Es básico para nosotros. Bueno, por un tema de tiempo yo creo que quedaron muchas cosas para discutir. Yo creo que quedamos con más preguntas que respuestas. Pero quiero agradecer a los participantes por su input. Vamos a redactar un documento de todo lo que hablamos y que no hablamos con las preguntas abiertas. Yo creo que hay mucha interacción pendiente. Muchas gracias por los participantes, Gabriel desde Brasilia, desde Leipzig. Y seguimos con nuestra jornada. Entonces también muchas gracias, Andrés, Pablo, Lorenzo. Y seguimos y paso a Gustavo.